La sesión de hoy ya no puede ser mejor, ¿no? Tenemos un invitado de lujo, como siempre, ¿no? En realidad yo no quisiera hacer una presentación porque de seguro quedo corto, ¿no? Y estaría mucho rato ahí nombrando laureles, títulos y características. Entonces no sé qué decir, que es ex institutano, Sí. médico psiquiatra de la Universidad de Chile, Sí. Director de teatro, o sea, director de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterre, ¿no? Que organiza este seminario. Y en realidad cualquier título, cualquier formalidad no daría cuenta de la importancia que tiene Marco Antonio de la Parra en el teatro y la dramaturgia de nuestro país en los últimos 30 años, ¿no? Por lo tanto, lo único que uno puede atinar a hacer es guardar silencio, hacer una reverencia y dejarlo Muchas gracias, Enrique. que hable. Bueno. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias a ti. Bueno, estoy muy agradecido de estar tener esta oportunidad. Siempre se agradece la oportunidad de poder pensar. Es extraño que esta clase la haga un dramaturgo. No es extraño que ese dramaturgo sea yo. Digo esto porque los dramaturgos, los que creíamos que el teatro se escribía, y ya hablaremos de eso, no somos precisamente los que más nos acercamos a las artes, y sobre todo a las artes plásticas. Son nuestras enemigas a la hora del teatro. El teatro, que yo llamo la dramaturgia de la imagen, reemplaza la dramaturgia que yo llamo de la palabra, en una gran batalla sobre la poética, que es la que vamos a ir viendo a lo largo de un pequeño recorrido por la historia del teatro, de pellizcos a ciertos autores. No necesito que anoten la cantidad de nombres que puedo dar, mejor que se lleven la sensación de que el teatro hoy es un sitio donde se libró una batalla, donde se sigue librando gozosamente y se ha convertido en una fiesta de las artes y las humanidades. El teatro dicen que empieza en Grecia. Y esto, todo parece empezar en Grecia. Seguimos todavía hablando de Troya. No sabemos cuál será la Troya de los chilenos. Quizás los últimos 50 años, digamos. Hablaremos de esos siglos, como Grecia habló siglos y convirtió en mito su historia. Lo interesante es que antes de meternos con Grecia, recordemos que somos la única especie que tiene lenguaje. La única especie que tiene lenguaje, recordando que las abejitas tienen un lenguaje, o sea, cuando la abeja sabe que descubre polen, va a la colmena, hace un baile para incitar al resto y parte todo el resto de las abejas, que ya en extinción las pobres, digamos, parten hacia las flores respectivas a buscar el polen. No tienen un lenguaje reflexivo, no tienen un lenguaje en que podamos nosotros poner lo nuestro, expresarlo, dialogar. No existe ese lenguaje, existe solo en nuestra especie. Aparte, el lenguaje hablado es una maravilla genética impresionante. Significó el descenso de la laringe en un movimiento asaz peligroso, porque podría significar atragantarnos, o sea, era una amenaza para la especie. Pero sin embargo permitía que yo pueda hacer estos sonidos y cambiar de tono y no sé, poder cantar y pronunciar de cada palabra de distintas maneras y tener todos los idiomas del mundo. Esa maravilla le sucede a los bebés a los 3 meses. A los 3 meses desciende la laringe y ahí es donde se empiezan a trapicar. Los vemos a los niños como ensayan la laringe siempre, es terrible, ¿no? Cuando están los niños, son encantadores, pero cuando están ensayando el poder de su laringe y gritan alegremente y chillan, están probando un instrumento precioso, ¿no? Que es el instrumento del lenguaje hablado. Somos la única especie que tiene muerte, la única especie que sabe que va a morir, que podría elegir el momento de su muerte, pero que no sabe cuándo va a ser. Y eso ya nos agrega un elemento, el tiempo. El tiempo es el material central del teatro. Ya lo veremos. Las artes plásticas van a agregar el espacio, el tiempo y el espacio, como grandes territorios y grandes materiales del teatro. Somos la única especie que tiene rostro. O sea, rostro en cuanto
identificación posible. No es que la carita que tenía el gatito, el perrito, que pone cara de pena, etc. Es mucho más compleja nuestra dimensión del rostro. Y por lo mismo, nuestra dimensión de la máscara. La única especie que tiene máscara y puede distinguir la máscara del rostro. Con todas estas alternativas, teniendo lenguaje, teniendo máscara, teniendo rostro, teniendo muerte, teniendo tiempo, tenemos polis, tenemos organización social. Somos la única especie que tiene esta cosa tan rara que es el arte. Que nos preguntamos a cada rato para qué sirve y cada cierta época se le declara inservible para luego rescatarnos y darnos cuenta que no podemos vivir sin él. Y somos la única especie entonces que mezclando todo esto tiene teatro. O sea, ese extraño fenómeno que parece ser fingir y es desaparecer para que aparezca algo que no estaba. El actor es el sujeto llamado a morir en escena, llamado a resucitar. No hay nada peor que un actor que llore de veras, decía Huidobro. El actor tiene que saber deshacerse de sí mismo. Todos los que se han subido alguna vez a un escenario saben que durante un tiempo no van a tener ninguna posibilidad de no estar más que ahí. Y que eso va a ser de vida o muerte, literalmente. O sea, se desaparece. Luego se aparece y se deja de ser algo que se estaba. Para una de las maestras que vamos a ver aquí, Arya Mushkin, inspirada en el Kathakali hindú, los personajes venían de una especie de cosmos metafísico. Y no había en el teatro de Arya Mushkin, al cual lo vamos a hacer referencia luego, no había una selección de personajes como quien dice Galán primero, Galán segundo, como fue en el teatro del siglo XIX, dama de cortesía, segundo ayudante, no se les escogía al más famoso, se probaban todos los personajes, hasta que los personajes aterrizaban, se encarnaban en uno de los actores. Entonces el actor que era árbol 3 en una obra, en la siguiente era Hamlet. Porque Hamlet se depositaba, se encarnaba y se convertía en ese actor. Como quien dice, como espíritus que estuvieran esperando ser llamados por una puesta en escena. La batalla con los griegos es compleja. Los griegos inventan muchas cosas, entre otros el teatro. Y dejan testimonios con sus filósofos como la discutida poética de Aristóteles. Digo discutida porque inevitablemente uno llega al teatro, hace teatro a veces de forma absolutamente amateur, se sube al escenario y de pronto descubre que tiene que leer la poética de Aristóteles. A mí me pasó que cuando me tocó leer la poética de Aristóteles, en ese momento me sequé absolutamente, no se me ocurrió nada. Había escrito un par de obras de teatro, había hecho algunas cosas, pero ya la poética, leída cuidadosamente, viendo las versiones en griego, qué significaba cada palabra, me dejó nulo. Era tanto el llamado al logos, el llamado al orden, el llamado a las unidades de tiempo, acción y lugar, la cantidad de cifras con que se organizaba el mundo del teatro, que algo que me crujió. Y no me crujió solamente a mí, sino le crujió a grandes creadores, y esto empieza a ser muy fuerte a fines del siglo XIX, y ya lo es en otros autores previos, que ya veremos, cómo de pronto la poética de Aristóteles atacó lo que era el teatro verdaderamente, y se quedó con el logos, y dejó fuera la mímesis, la danza, la acción, el vestuario. Cuando llegamos a la idea del teatro, vamos a seguir peleando con Aristóteles, no se preocupen. Cuando llegamos al teatro, lo primero que hay que saber es que esta palabra viene del teatrón, o sea, el lugar donde se hace, donde se representa la tragedia. Es el lugar físico, es el edificio, es el teatrón. El drama, que es la palabra que usan, por ejemplo, en inglés se dice drama review, drama school, o sea, no es theater. Theater es el lugar y drama, lo que se practica. Drama viene de movimiento, es el movimiento, la energía. O sea, cuando uno trata, hablemos de dramaturgia de la palabra, hablemos de dramaturgia de la escena, vamos a hablar de movimiento, de algo que se transforma. Lo dramático es aquello que cambia. Aquello que cambia y ese cambio es a veces irreversible en la tragedia, a veces menos en el melodrama, a veces gozoso en la farsa, en la comedia. Los planteamientos aristotélicos
se organizaron alrededor de la tragedia. Se dice que se perdió un texto en el incendio de la Biblioteca de Alejandría sobre la comedia. Nunca se ha accedido a tal. Sin embargo, la comedia ha existido desde sus comienzos. Para Aristóteles todo partía con el canto del macho cabrío, el ditirambo. El macho cabrío como la figura del teatro, el dios Pan. Pero buceando más allá aparecen los que lo conectan con lo dionisíaco. Nietzsche va a ser muy severo en castigar a la poética de Aristóteles, en mostrar que hay una conexión con la orgía dionisíaca y que eso debe estar en la base del teatro. Pero es muy lindo un trabajo más actual, un libro precioso, breve y hermoso, que se llama Esquilo, de un autor albanés, Ismail Kadaré, con K, de kilo, que plantea una revisión muy bonita de la poética. Él parte buceando en las guerras balcánicas. Él es albanés. Y parte diciendo, entendamos a los griegos. Los griegos eran hijos de pastores. Es un pueblo de pastores. Es un pueblo que tiene todas las costumbres de los Balcanes. Y en los Balcanes, los espectáculos, las fiestas, siempre se basaban en dos elementos. Las bodas y las tumbas. Las bodas, lo podemos pensar después, son el origen de la comedia. Las tumbas, los de la tragedia. Cuando está al medio, la tragicomedia, bodas de sangre. 4 bodas y un funeral son muchas bodas, es una comedia. Las fosas, cuando hay una fosa en el escenario, Hamlet, vamos a estar en presencia de una tragedia. Y comenta Kadaré, además, que la costumbre hacía que los pastores tuvieran una ley absolutamente ajena a las leyes civiles. Cuando había un asesinato, ese asesinato se llamaba al asesino a comer con los deudos en la cena, cuando se enterraba al fallecido, al muerto, y luego se esperaba que llegara un juez, pero un juez de los pastores, digamos, un juez de ellos, ¿no? Un juez que no tenía nada que ver con haber estudiado derecho en ninguna parte, sino haber ganado esta condición de juez. Si el juez lograba comprobar que este asesinato era justo en herencias ancestrales de odios y venganzas, entonces no se le hacía nada al asesino. Los mismos deudos del asesinado. Esta presencia de tragedias a lo largo de generaciones la muestra Ismail Kadaré, que está en el origen de las guerras balcánicas. Son tradiciones, venganzas, que vienen desde los pastores que están en Grecia, que están en las tragedias, están en el gran recorrido de familias que uno ve cuando uno recorre a Sófocles o recorre a Esquilo. Por eso, a mí me gusta hacer convivir la poética de Kadaré, cuando habla de Esquilo, con la de Aristóteles, porque me permite recordar que, por mucho lenguaje que manejemos, curiosamente los temas en los cuales más fracasa el lenguaje son la boda, porque las palabras de amor nunca serán suficientes para representar el abrazo de los amantes o el momento en que la madre abraza al bebé. Todos hemos tenido la experiencia, como bebés, como madre, ese instante que es irreproducible por el lenguaje. Lo mismo el abrazo de los amantes. Podemos whatsappear, mandar mensaje de texto, mandar selfies, lo que quieran, digamos, pero el momento real, quiero verte, que no es quiero verte, es quiero tocarte, es quiero estar contigo en silencio. En el buen silencio ya sabemos que es un desastre cuando la pareja dice tenemos que hablar. Ahí cuando se necesita reponer el lenguaje es que estamos en presencia de una tragedia, un melodrama por lo menos. Y el otro punto donde muere el lenguaje, la zona muda, como decía Enrique Lin, es la tumba. Todos los discursos, todas las necrológicas empiezan diciendo no tengo palabras. Y el tercer lugar, donde las palabras fracasan, es el de los sueños. No podemos contar nuestros sueños. En la medida que estamos contando un sueño, lo estamos traicionando y lo estamos olvidando. Y estamos fracasando. O sea, mientras yo les cuento un sueño, tendría que dibujarles, cantarles, bailarles, poner proporciones físicas. Tendría que recurrir a las artes plásticas y aún así fracasaría para mostrar esa dimensión evanescente que tiene el sueño.
donde el lenguaje ocupa una presencia, de todo hemos hasta hablado en otros idiomas en sueños, una presencia extraña, una presencia de frases mágicas que se nos quedan ancladas. Qué frase más rara la que me decía mi padre, que no era mi padre porque también era mi tío y también eras tú. O sea, qué frase tan rara, ¿por qué me venías a confesar eso? Y despertamos, si fracasa el sueño, diría Freud, despertamos y seguimos durmiendo si el sueño triunfa. Fíjense que las zonas a las cuales más le dedicamos lenguaje son zonas mudas. La muerte, el amor, los sueños. Y que son, sin embargo, los temas de todas las grandes obras de arte y de todas las obras que se escriben y se escribirán, desde las canciones de Arjona hasta los poemas de Lorca, lo que quieran, digamos, va a estar visitándose continuamente estas temáticas. Los griegos inventaron el teatrón como el lugar, o sea, fueron arquitectos espléndidos. Entonces crearon este teatro, el teatro a la griega, el anfiteatro maravilloso, que contaba de un elemento técnico necesario. El teatro está continuamente siendo visitado por la técnica, que es otra cosa que se pelea mucho con la poética de Aristóteles, que no habla de que lo técnico es muy importante. Es muy plástico, o sea, es muy de materiales el teatro. Cuando uno se quiere hacer dramaturgo, cree que puede escribir en la casa, y hubo una generación enorme de dramaturgos que escriben en la casa y que no van jamás al teatro, de hecho. Puede no haber ido nunca en su propia obra. Jorge Díaz le pasaba que evitaba en lo posible sus estrenos, digamos. Entonces, pero el teatro, cuando uno sube al escenario, se da cuenta que tiene que ir desde el cable, la lámpara, el espacio, la silla, y sobre todo un elemento muy especial que va a ser tremendamente revolucionario en el teatro, que es la luz. En la época del teatro griego, la luz era la luz del día. Tenían buen clima, entonces eso permitía muchísimas cosas, y trabajar de manera muy interesante, pero no tenían lo que va a ser el gran manejo de la luz posterior a partir de los grandes artesanos italianos en el siglo de oro, que manejaban la luz en unos espectáculos inverosímiles, y lo que va a ser después el descubrimiento de la luz eléctrica, que va a permitir jugar mucho más con ciertos grados de teatro. Cuando hablo de grados de teatro, quiero adelantarme en algo que veremos después, quienes lo practican más y quienes lo practican menos, que es el grado cero del teatro. Aquí lo podríamos producir el grado cero del teatro. Pediría que apaguemos la luz, yo saldría al escenario y dejaría todo en vacío, nos quedaríamos en absoluto silencio y nadie se mueve. Ese es el grado cero, ahí no está pasando nada, no hay drama. Pero cae una gota de agua y empezó a pasar algo. Me muevo ligeramente, emito un susurro y empieza a suceder algo. Es como el agua, que yo dejo caer una piedra y se produce inmediatamente un efecto, una onda. Ese grado cero del teatro, algunos autores lo han trabajado, han buscado Samuel Beckett, vamos a ver directores que lo han trabajado también, acercarse a grado cero, como otros autores han trabajado mucho más cerca de lo barroco, complicando, jugando con grandes cantidades de elementos, y veremos algunas visitas a ellos. Los griegos inventan esta cosa maravillosa que es el teatrón, ¿no? Ahí está un gráfico, no hablo griego ni latín y lo lamento mucho. Me acuerdo que me alegré cuando lo eliminaron en el colegio y después lo lamenté cuando me di cuenta que había perdido el origen de muchas lenguas. Bueno, se refiere a construcción, son términos arquitectónicos, pero lo más importante es ver la orquesta acá, este espacio acá, espacio que tenía que ver con la representación musical, el proscenio, la escena, el lugar donde se va a suceder las cosas, y esta es la entrada de los actores, que son los parodos, ¿no? Aquí vemos de nuevo, este es un anfiteatro, las ruinas del anfiteatro, el esquene con este muro acá, estos arcos, donde van a suceder en general las escenas terribles. O sea, cuando Edipo se saca los ojos, sucede fuera de escena. Después veremos el teatro isabelino pone las cosas por delante de escena, sobre todo Marlowe, ¿no? La orquesta y la grada. Aquí empiezan los problemas con Aristóteles. No hace mención a los elementos plásticos del teatro. Deja fuera las máscaras, que eran una solución técnica, porque eran verdaderos parlantes, altavoces, los cuales eran fundamentales. En latín, las máscaras son las personas, personae. Viene de ahí personalidad. Cuando hablamos de la personalidad de alguien, es la máscara que tiene
para relacionarse con el mundo. La palabra griega carácter, en inglés se queda character, es la marca que tenemos. O sea, nuestro carácter es esa manera de ser que no podríamos cambiar. Nuestra persona es nuestra máscara, cómo me muevo frente al mundo. Una persona que tiene una personalidad dañada es una que no puede evitar que el carácter rompa la máscara y aparezca, emerja. Esta máscara no es tomada en cuenta por Aristóteles, ni tampoco las danzas que acompañaban el teatro tanto griego como latino. O sea, no va a ser tomado en cuenta, como que no hubiera existido nunca. Entonces, sin embargo, los registros están. Los coturnos, estos zapatos enormes, que se subían, estos mini zancos, para poder representar a estos dioses y héroes, tampoco son tomados en cuenta y son hallazgos posteriores. Aquí vemos el cambio después que va a sufrir en el mundo latino. En el mundo latino lo que crece es esta enorme construcción, las columnatas aumentan de tamaño, y el escenario sigue siendo el mismo, la orquesta igual, pero vamos a ver más adelante imágenes de cómo esto funciona. Aquí está, por ejemplo, la mirada latina. La mirada latina parece que fuera con un clima más complicado, y por eso entonces inventan el graderío techado. Está el escenario, está la orquesta, está la entrada, pero es todo más alto. Ahí está el traje romano, por ejemplo. Ya hay un diseño de vestuario según los personajes. Hay colores para distintos personajes, hay colores para los personajes que van a hacer uno u otro rol. Y después, vamos a ir muy rápido algunos momentos, después pasamos al extraño momento en que lo greco-latino se diluye. Ya sabemos, no voy a hablar de la tensión que hubo. Uno agradece al emperador Adriano que haya hecho la antología de teatro griego que hizo. Sabemos que perdimos 100 obras de Esquilo, otro tanto de Sófocles, o sea, perdimos muchísimo material. O sea, en alguna obra de Tom Stoppard, un poeta del siglo XIX, dice, cambio todo por 2 líneas de Esquilo. ¿Dónde quedó esa cantidad de material? El emperador Adriano logró seleccionar algunas cosas y traerse algún material a Roma, y es lo que agradecemos y lo que contamos, que es muy poco. Y se entra en la misteriosa Edad Media. La misteriosa Edad Media merecería una conferencia completa, digamos, si es o no oscura, o más bien es una serie de inventos uno detrás del otro, muy complejos, y entre los cuales aparecen figuras muy interesantes. Por ejemplo, la figura del juglar o del trovador, una figura que como juglar fue muy mal mirada, porque juglar viene de jocus, del latín, de broma. Entonces era una figura ya mirada en menos. Aquí los actores empiezan a pasarlo un poquito mal. Los actores empiezan a ser seres malditos. Los trovadores lo pasan un poco mejor. El trovador es una figura que tiene que ver con la representación del amor cortés. Entonces, todos deben conocer el debate que ha habido si el amor cortés fue el momento en que se inventó el amor como lo entendemos ahora. Otros dicen que existió antes en otros textos. Lo cierto es que en la Edad Media se inventan muchas cosas. Entre otras cosas, el aburrimiento. Ustedes saben que nadie se aburría hasta el siglo VI después de Cristo. No es que fuera más entretenido el mundo, pero no hay testimonio de aburrimiento. El siglo VI después de Cristo, un monje llamado Casiano, el primero en relatar la sensación de que los monjes de pronto no saben qué hacer y se pasan dando vueltas por el convento. Y ese lo llama el demonio de mediodía. Y de hecho se convierte en un pecado. Y del aburrimiento viene toda esa dificultad de pensar en nada, que por algo el cero viene antes, y los pueblos que inventan el cero son capaces de concebir la nada y el vacío como algo importante. De repente esto desaparece y se empieza a aburrir Occidente. El amor cortés también, se dice que empieza en el siglo XII con los trovadores, que promueven una competencia con el teatro litúrgico, el teatro basado en los autos sacramentales, que tenían escenarios muy sencillos, como ven, escenarios al aire libre, escenarios que se construían y que se podían ver simultáneamente distintas escenas. Aquí está, esto es parecido a lo que sería una representación del Gran Teatro del Mundo, Calderón de la Barca, que tomó la figura del auto sacramental medieval para poder ir pasando etapa por etapa, o teatros más pequeños, levantados en medio de la plaza, para que se pudiera representar ahí algún fragmento religioso. Aquí hay una escena clara de un auto sacramental. Los autos sacramentales tenían una poética, si tomamos la frase de Aristóteles, una poética
que combinaba a que funcionara representando ciertos valores. Los trovadores y los juglares, sobre todo, hacían mofa de esto, digamos. Pero ahí también había colores y había diseño. Había un color para el color de lo sagrado, el color de los personajes de los reyes. Todo esto para pasar a un teatro posterior en donde la máscara va a tener un desarrollo muy importante. Estas son las máscaras de cuero de la comedia del arte. La comedia del arte viene de los trovadores, viene de los juglares. Ya hace que alguien esté trabajando con las manos, formando estas máscaras y creando esta cantidad de personajes que son absolutamente populares. O sea, es el momento en que el auto sacramental empieza a ser desplazado por gusto popular, por las figuras de la comedia del arte, que son figuras fijas de historias predigeridas, prearmadas, hasta el famoso Arlequín, el cual se ha representado innumerables veces, Pantalón, Pulcinella, el Doctor, que siempre era el mismo personaje. Acá están más borrosos, otros personajes más, la famosa Colombina. Aquí una escena de estas comedias que eran de gran convocatoria y solo el avance, lo que va a anunciar, lo que va a ser después el desarrollo del teatro. De un teatro mucho más organizado y mucho más complejo. En este mundo de autos sacramentales y de esbozos y roces con la comedia del arte italiana y sus parientes en el desarrollo a lo largo de toda Europa, crece un niñito llamado William Shakespeare. Y digo un niñito porque William Shakespeare era hijo de un señor llamado John Shakespeare, que no era carnicero, como decía Víctor Hugo, sino fabricante de guantes. Y además era una especie de concejal de cultura de Stratford-upon-Avon. Entonces, él tenía que aprobar todas las obras que llegaban por músicos y teatreros ambulantes. Los que recuerden Hamlet vagamente se acordarán de la escena en que Hamlet enfrenta a los teatreros y les da un consejo. El niñito Shakespeare debe haber crecido entre las piernas de su padre mirando estos espectáculos, que a veces eran espectáculos religiosos y otra vez espectáculos cómicos y otra vez espectáculos históricos. Y además, este niñito lo educaron como se educaba en esa época, que se entraba al colegio a los 6 años y se salía a los 12, durante los cuales se iba a clases de enero a diciembre, de lunes a sábado, de 9 a 6, y los ramos a enseñar eran latín, 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 algo de matemáticas, y en el latín el teatro de Plauto, de Terencio, un teatro que toma muchas temáticas griegas, pero no, del griego no lo ven. El latín era el idioma correcto. Estos eran las grammar school que habían reemplazado. Acuérdense, Enrique VIII se encargó de pelearse con el Vaticano. Entonces lo religioso se retiró, quedó el latín como lengua franca, ¿no? Ahora, este chico, este niño Shakespeare, cuando se trata de seguirse su biografía, es bien complejo, porque ustedes saben que Shakespeare se la arregló para no escribir nada sobre él mismo. Pero hay huellas, porque era un régimen absolutamente policial, el régimen de los tiempos de la reina Isabel. Era tan policial que está todo reglamentado, o sea, las ventas, las compras, y se han podido ver los documentos en los cuales, por ejemplo, se comprueba cuando Shakespeare ayuda y es ayudante de un abogado, cuando hace clase en un colegio, un señor llamado William Shakespeare, y de repente desaparece. Después de casarse a los 18 años con una mujer de 26 años, desaparece. No sé por qué se arrancó de la mujer, no se sabe qué pasó ahí, hay distintas teorías, pero aparece luego, violentamente, en un Londres muy especial. En un Londres donde un señor llamado Edward Burbage inventa el teatro. Este tipo de teatro. Un teatro para 2.000 personas. Figúrense el problema técnico que esto significa y de producción que esto significa. Es una ciudad de 200.000 habitantes con una población flotante más que llegaba a 300.000, Londres. Y inventan un teatro con 2.000 personas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo logramos llenar esas salas? Hasta entonces con 5 obritas se la arreglaban porque iban de pueblo en pueblo. Pero de pronto tienen que producir espectáculos y escribirlos. Y el único que parece que escribía como la gente en su grupo, en el que estaba trabajando William Shakespeare, era él. Le dijeron, por favor, escríbete algo.
y él se fue a ver a Christopher Marlowe, que era la figura de la época, maravilloso Marlowe, era un gran éxito. Entonces, obviamente copió a Plauto, se inspiró en Marlowe, ya veremos algunas obras inspiradas en él, en algunos montajes, y consigue empezar a trabajar para este mundo y poder llenar salas, con lo cual había que escribir muchísimo. Recordemos que no hay fotocopias, digamos, no hay computadores, hay que escribir a mano, a pluma, y hay que entregar esto en una versión al día siguiente porque hay que estrenar el fin de semana. Shakespeare no era muy buen actor, en Hamlet hizo de fantasma, del padre, con suerte, digamos, pero contaba con muy buenos actores como el hijo de Lord Burbage, Richard Burbage, que logró tener papeles protagónicos. Todo esto gracias a que él llevaba el economato del grupo. O sea, uno se sorprende porque Shakespeare le fue muy bien económicamente, no es la figura del actor maldito, como esperaba. Y había un cierto respeto por el actor en Inglaterra. Acá están las bodegas, el espacio de acción, el balcón, que va a ser tan importante en tantas obras de Shakespeare, y las galerías y la zona de abajo. Como cuando ustedes leen a Shakespeare, si es que encuentran una buena traducción, naturalmente, si lo manejan en inglés, benditos sean, magnífico, magnífico, porque es la única forma realmente de entender a Shakespeare el verso pentayámbico. Pero si lo leen en español, no lean la edición, por favor, de Aguilar. Mi amigo Luis Astrana hace una traducción horrorosa. No sé si le ha pasado tratar de leer la edición de Aguilar de Shakespeare, que uno se la consigue y uno dice, como es de Aguilar, será tan buena. Pero, por ejemplo, traduce Seas of Troubles de Hamlet, cuando Hamlet hace el famoso monólogo, el To Be or Not To Be, que es sin calavera, claro. Entonces, traduce Seas of Troubles por Piélago de Calamidades. Piélago, o sea, el último mar, claro, piélago, porque no dice mar tranquilamente, ¿no? Piélago de calamidades. Seas of Troubles y piélago de calamidades, y todo así. Cuando la musicalidad, y aquí nos vamos acercando a las artes, la musicalidad del texto era muy importante. En este escenario no hay dónde hacer grandes efectos de luces, no hay dónde instalar grandes efectos de ningún tipo. Es un teatro bastante austero, es un clima difícil, el clima de Inglaterra. Ustedes saben, se suele decir que el verano cayó en jueves, pero tenía tres posiciones, ¿no? El público a pie, que pagaba un penique o una moneda, el que estaba en las galerías de abajo, que pagaba 2, y el que estaba arriba, que pagaba por ver y ser visto, que pagaba 3. Ahora, cuando uno lee Shakespeare, uno se da cuenta que el público está entrando y saliendo permanentemente, porque repite el argumento. ¿Se han dado cuenta? Entran dos personajes y repiten todo lo que ha pasado, igual con las telenovelas. Porque el público entraba y salía, y hay chistes que tienen que ver con cosas que están pasando en ese momento, son absolutamente contingentes. Habla de un barco, el Tiger, que se acaba de naufragar, porque están los marinos sobrevivientes del Tiger entre el público, o pueden estar, o han estado. Es como comentar a la televisión. Y esto es parte de la riqueza del escritor de la época, pero deja en el actor, hay un silencio sobre esto. Y el actor de la época tenía que ser capaz de manejar un cuerpo que imitara nobles, como gente de la clase más baja. O sea, tenía que ser capaz de manejar la voz bellamente. Y tenía que ser capaz también de tocar instrumentos. Todo esto está negado durante siglos por el mundo del teatro. Sin embargo, era parte de esta escena. Eran parte de las artes que estaban invadiendo y mezclándose con la gran experiencia. Ahí tienen otra reconstrucción del Globe Theatre, recortado. Ahí vemos al actor isabelino, vemos los balcones. El actor isabelino ponía en el traje y en el texto y en su voz todo su trabajo de actuación. No tiene más recursos, aquí le agregan este pendón. Aquí vamos al siglo de oro. El siglo de oro es más complejo. Aquí hay una comedia del siglo de oro. Funciona el corral de comedias. Corral de comedias que tiene un escenario parecido, pero mucho más pronunciado hacia adelante. Esto es arquitectura, hay un corral de comedias. También está esto no es redondo, como el ingenio inglés. Esto es rectangular. Y de nuevo están las tres divisiones, ¿no? Los que pagan tienen tres tarifas distintas según si quieren ver
o ser vistos. Ahí el corral de comedias recortado de nuevo, y aquí la representación al estilo del Siglo de Oro. En el Siglo de Oro sabemos que hay diferencia con el teatro isabelino en la presencia de la actriz. La actriz no existe en el teatro isabelino, esos son papeles hechos por hombres, pero sí existe y es muy discutida, entre respetada y vilipendiada, como obviamente sospechosa de ser una meretriz o una ramera, figuras como la Calderona, por ejemplo, actriz que participó y que tuvo alguna relación con Calderón. Y aquí otro personaje, si nos vamos a Francia, donde la situación era bastante más incómoda, no conseguir láminas que remostraran cómo eran los teatros en Francia. Los teatros en Francia solían ser pistas de juegos de tenis, cuadranguladas, a las cuales se adaptaban para que entonces hubiera una representación teatral. Pero todo estaba en el personaje, en el texto. Y aquí está, pertenece a la película sobre Molière. Molière desafiaba a este mundo, tenía la gracia de poder reírse, era un muy mal actor trágico. Y por eso se desarrolló como gran comediante. Molière era capaz de reírse de la corte, en la corte. Y Molière sabía que tenía un oficio despreciable. Él advertía, dice por ahí en algún escrito, que un hijo anuncie a su padre que va a estudiar teatro es enterrarle una puñalada en el corazón. Y hay un gesto de amor, de puñalada en el corazón, que tiene un padre que autoriza que su hijo se dedique a estas artes malditas. En el pueblo Real del Monte, en México, que nadie debe conocer, pero es precioso, si pasan por ahí se los recomiendo, es un pueblo precioso irlandés. Usted dice, ¿qué es un pueblo irlandés en México? Hay de todo en México. Y ese pueblo, el cementerio irlandés original, todas sus tumbas están dirigidas hacia Irlanda, menos la del actor, que da las espaldas a su isla. La del actor, o el payaso, el clown, el que hace reír, es maldito. Los actores no eran enterrados en los cementerios cerca de las iglesias, se les apartaba en tiempos de Molière, y tenía esta condición maldita, bendita, de ser portadores, sin embargo, de esta magia del teatro, esta transformación, esta mímesis, pero de alguna forma todavía muy apoyados. Ahí hay luces que, bueno, esto es parte de la película, ¿no? Deben ser luces, velas. Esto de las pocas representaciones al interior de la corte que hizo tanto Molière y le tocó también a Shakespeare. Shakespeare se permitió darse el lujo, por ejemplo, en El sueño de una noche de verano, de inventar lo que quiso, porque tenía el presupuesto de hacerlo delante de la reina. Llega el teatro romántico, el gesto nomás de este personaje. Este es un retrato del famoso David Garrick. El famoso Garrick, hay un viejo poema, digamos, que es el famoso poema de Garrick. Este es un actor romántico donde está toda la exaltación de la forma en el actor. En el teatro romántico se le pueden hacer 20.000 críticas, tuvo una atención muy fuerte en el teatro clásico francés. El teatro clásico francés era profundamente aristotélico, y a mí me resulta todavía un poquito aburrido cuando uno lee a Racine, que es un teatro inteligentísimo, pero que tiene que ser dicho bajo ciertas reglas. Ese lado francés donde tan cartesiano, ¿no? El teatro romántico va a tener la suerte de rescatar a Shakespeare, porque Shakespeare durante un par de siglos queda tapado. ¿Por qué? Porque sus finales eran insoportables. El Rey Lear fue un fracaso porque terminaba demasiado mal. Y Hamlet también le pusieron un final feliz. Fueron representados durante 2 siglos con finales felices. Hamlet vencía, triunfaba, Ofelia no moría, era espléndido, digamos. Y para qué decir el Rey Lear. El Rey Lear se encontraba con Cordelia y triunfaban y reinaba nuevamente. Es una cosa espléndida. Cuando uno lee de verdad el Rey Lear, o sea, y recomiendo ahí de lejos la excelente traducción de Parra, el Rey Lear nos dice cómo estaba ahí, tal vez todo el teatro que va a venir después, el teatro contemporáneo, en esa tensión enorme, esa enorme tragedia que es Lear. El teatro romántico, ahí vemos una escena, la escena de Hamlet mata a Apolonio, representada por Garrick. Convocaba y iba a convocar en grandes teatros. Aquí vemos la primera representación, pero ya esto es con techo, hay luces que permiten manejarse, y es la representación de lo que va a ser la escena, que está a punto de transformarse. Está a punto de transformarse porque va a aparecer, va a tener un desarrollo cada vez mayor la ópera,
después que Monteverdi la inventa en el Renacimiento, y va a aparecer una figura bien tremenda. Antes de que aparezca nuestro querido Ibsen, que es muy combatido, lo pongo, no tengo de bruto nomás, no tengo el retrato de aquel sujeto al cual le debemos, tal vez lo que entendemos hoy por teatro contemporáneo y dramaturgia de la imagen, que es Richard Wagner. Wagner, hijo de un tal señor Heyer, hijo natural de un señor Heyer que era pintor, actor, artista, recibió una cierta educación, pero sabemos que tenía un talento infinito. Y Wagner llegó a la concepción de la obra de arte total, Gesamtkunstwerk, la obra de arte completa. O sea, pretendía lograr que el teatro rompiera con su esclavitud del logos para producir la catarsis, para transmitir emociones, y entonces entra con la música, oponiéndose y provocando una tensión enorme con gente como Ibsen, para quien los análisis de sus textos eran buenas ideas constituidas en diálogos. La esclavitud del diálogo lucha entonces con la obra de arte total de Wagner. Wagner versus Ibsen versus Strindberg. Strindberg también trató de hacer actor, su teatro muchísimo más convulso desde Ibsen, muchísimo más cercano al expresionismo. También son textos, están esclavos del diálogo. Aparecen sujetos bien especiales, estamos terminando el siglo XIX, y ahí hay una película preciosa sobre este par de personajes que se llama Topsy Turvy, de Mike Leigh. Son Gilbert y Sullivan. Gilbert y Sullivan le dan una vuelta al género de la ópera y hacen las famosas operetas que influirían mucho en el teatro contemporáneo también. O sea, tiene que ver esto con el nacimiento de lo que va a ser la comedia musical de Broadway y de Londres, en la cual esta obra que está en el centro, Mikado, una obra que, con todo tipo de trajes, una especie de chinoiserie a la japonesa, digamos, él influyó mucho en gente que empezó a mirar el teatro como un espectáculo mayor, un espectáculo donde podían haber una cantidad de elementos artísticos participar. Influyó en el mismo Stanislavski, el Mikado. Y aparecen obras raras, como El Burrey, al cual vamos a comentar después con más calma. El Burrey que va a romper con insolencia con todo lo que hasta entonces se entendía como un teatro bien hecho, respetuoso, el teatro que Actó llamaría el teatro digestivo. Chekhov también, que logró llegar a la sencillez absoluta del diálogo, lo acusaron de hacer monólogos disfrazados de diálogos. Las obras de Chekhov son muy difíciles de montar, pues son tan sutiles, son tan delicadas que pueden ser realmente una lata. O sea, el jardín de los cerezos se puede transformar en el jardín de los bostezos, y eso es sabido. O sea, cuando se va a entrar a trabajar a Chekhov, se sabe que se entra a trabajar en un naturalismo de mínimas tensiones, pero aún esclavo del diálogo. Stanislavski, el encuentro de Chekhov y Stanislavski fue clave para poder crear este actor naturalista, pero al mismo tiempo hay gente como el director como Antoine, en Francia, que dan paso a un director de escena diferente. Antes de presentarle a este caballero, comentarle el siglo XIX empieza la tensión. Aparece el director de escena que trata de que todo se parezca lo más posible al texto. Por eso les decía al comienzo, yo como dramaturgo, con cuál director quiero trabajar. Y he trabajado con ambos, con los directores más esclavos del siglo XIX, como los que van a venir ahora, deudores de Wagner, deudores de la puesta en escena, deudores de la gran búsqueda de otras imágenes y otras sonoridades que puede contener un texto y donde el texto se transforma muchas veces en un pretexto. Antonin Artaud, este personaje magnífico y terrible del siglo XX, detesta el texto, ataca el logos, no quiere saber de un teatro psicológico, califica todo ese teatro de un teatro digestivo y burgués. El teatro es para romper las palabras. Esto lo hace con bellísimas palabras y portando un cuadro psicótico que lo acompañó toda su vida, al cual hasta ahora no se sabe qué era, porque la verdad es que todo lo que produjo no es para el diagnóstico de esquizofrenia con el cual se le arrastró. Sospecho que era un cuadro esquizoafectivo hoy día, tendría otro destino. Lo taparon al electroshock, al pobre actor, y entre medio produjo una obra fantástica, una poesía impresionante y una mirada sobre el teatro que va a ser clave para poder entender un actor muchísimo más desgarrado
muchísimo más entregado, donde el cuerpo del actor va a ser más importante que la palabra, donde la forma va a ser central. Su paralelo, su combatiente, su oposición, actuó Bertolt Brecht, el teatro didáctico Bertolt Brecht, un hombre que detiene también al teatro de digestión. No quiere saber nada de los burgueses que se entretienen en el teatro, quiere que piensen. E instala el famoso distanciamiento brechtiano. O sea, el actor le dice al público que es un actor. No estoy fingiendo, yo te voy a contar la historia. Mi personaje entra y entonces evita que la emoción se coma al público. Como ven, son dos posiciones totalmente antagónicas. Sin embargo, los teatros de Brecht han sabido disfrutar de este aporte que entrega Wagner y han vivido montajes, por ejemplo, como la ópera Los Tres Centavos, por algo es una ópera, que es de las colaboraciones con Kurt Weill, que no fueron muy felices, pero tuvieron momentos, les costó mucho llegar a acuerdos, pero los acuerdos que tuvieron fueron preciosos. Lo es, por ejemplo, la ópera Los Tres Centavos, aquí con una puesta en escena bastante gozosa en color, en combinación, en luces, o El ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, que es otro texto notable, musicalizado por Kurt Weill. Avanza el teatro y durante el siglo XX vamos a ver la entrada de otros grandes autores, como el caso de Jean Genet. Esto es una representación de las sirvientas. Vemos acá cómo de pronto el cuerpo ya no es el cuerpo romántico, no es el cuerpo tieso del siglo de oro o el isabelino, es un cuerpo que está al servicio de la ruptura, al servicio del desgarro. Las sirvientas en este momento en Broadway, con un montaje con la Kate Winslet y Isabelle Huppert, creo que están. No sé, eso debe ser un monumento raro, una cosa como una... No sé si será o no funcionará, porque Jean Genet lo quería primero para hombres, como es el montaje que vemos acá. Hombres que hicieran de criadas que imitan a la señora. Ficción dentro de la ficción dentro de la ficción. Acá tenemos un montaje de el autor que más se ha acercado al grado cero del teatro, Samuel Beckett. Esto es final de partida. Aquí vemos un escenario casi en un solo tono, pero ya vemos que su teatro, que es un teatro para prácticamente... El teatro que Beckett escribe es un teatro que busca la pobreza en el lenguaje absoluta. O sea, de hecho, Beckett dice, yo no voy a escribir en inglés, voy a escribir en francés para que me sea más difícil expresarme, para empobrecerme aún más, para ser más cercano al silencio. Vamos a cambiar de lámina aquí. ¿Cómo se cambia esto? Porque tenemos que cambiar de... Nos vamos a hacer un viajecito a la segunda parte. ¿Dónde está la segunda parte? Muchas gracias. Ábrete, sésamo. Ya. Como les decía, vamos a retroceder al momento del finales del siglo XIX. Ese momento donde pareció que todo iba a cambiar. Ese momento de estar con la carga maravillosa del Imperio Austrohúngaro, donde se pudo ver todo el descubrimiento del inconsciente, el descubrimiento de las pulsiones secretas, otro mirada sobre la arquitectura, y esto influyó en toda Europa. Es una Europa que es la Europa de las vanguardias, la que va a empezar alrededor del año 90 y va a terminar después de la guerra. O sea, el gran momento de las vanguardias, un momento cuando uno revisa todo lo que se produjo en esa época, uno se da cuenta que lo que llamamos moderno hoy sigue bebiendo de las vanguardias. Enrique me discutirá eso, pero lo podemos conversar luego. Aquí vemos la entrada de los arquitectos al teatro, que era algo que tenía que pasar. Ya estaban los escenarios a la italiana, como se llamaban. Los arquitectos habían dado su paseo. El siglo de oro, una de las razones que se acabó el teatro del siglo de oro fue debido a los arquitectos italianos, porque hacían unos espectáculos infinitamente más entretenidos que ir a ver diálogos. Entonces montaban en la laguna del Escorial batallas navales. O sea, es lo más parecido a efectos especiales que hubo. Y realmente con todo tipo de fuegos artificiales. En Francia también hay una película muy bonita de Depardieu, cuyo nombre he olvidado. De Gerard Depardieu, me olvidó el nombre de la película. Bueno, donde él hace justamente un gran
escenógrafo. Johan de Verdi, que monta eventos fantásticos, digamos, que obviamente superaron al teatro y superaron la escritura, pero anunciaban algo que había que tomar en cuenta, que los arquitectos tenían que entrar, que los artistas plásticos tenían que tener un lugar. Algo así se exactamente. Grazie tante. Aquí está uno de los aportes, una de las figuras que va a entrar. Esta es una maqueta de Adolphe Appia, un suizo, que va a crear escenografías absolutamente limpias. Fíjense el tipo de línea que está usando. Estos son para trabajar a Shakespeare, ni más ni menos, digamos. Son escenografías donde la luz eléctrica, cruce de luces naturales, está trabajando sobre niveles y permite entonces un movimiento del actor enfrentado a un escenario muchísimo más rico que el escenario plano que vimos, y por eso les mostraba tanto de la escena griega con el Teatro Isabelino o el Corral de Comedias. Interviene el escenario, Appia. Fíjense la línea, la diagonal que coloca, las figuras como quedan los actores en sombras, la luz está en otro lugar, ya no está la luz solo lo que llamamos, cuando protestamos contra un mal sistema de iluminación que alumbra a los actores solamente, sino que realmente ilumina, o sea, crea espacios lumínicos. Aquí hay otra maqueta, y aquí después va a tener muchos seguidores, y entre otros hay una figura muy importante que es Gordon Craig. Gordon Craig, este es el montaje que hizo en Rusia Gordon Craig para un Hamlet, un montaje muy impresionante. Gordon Craig declaró que Shakespeare era absolutamente irrepresentable después de su experiencia en Rusia. Esto es en 1906 más o menos. Gordon Craig va a trabajar rescatando el cuerpo. Él está muy influido por la obra de arte total de Wagner, pero reclama que en Wagner la música se lo ha comido todo. A Wagner la música devoró. A pesar de que vamos a ver montajes de Wagner en que las artes plásticas son claves, digamos, y les voy a hacer algunas recomendaciones si se quieren divertir en esa línea. Gordon Craig va a defender al cuerpo, y por algo Gordon Craig después, este es otro un boceto de un Macbeth. Vemos esta escalera en espiral, que también desarrollado para Gordon Craig. Aquí hay otra obra de Shakespeare, otro boceto. Y aquí vamos a dar un salto a Rusia, pero antes contar la anécdota de cómo Gordon Craig inevitablemente se encontró en 1905 con otra figura clave, Isadora Duncan, y tuvieron un apasionado romance que era imposible evitarlo, entre dos personas que creían profundamente en la presencia del cuerpo y del actor de otro modo sobre el escenario. O sea, había que liberarse de todo. Gordon Craig se peleó después con Isadora Duncan y desarrolló su teoría de la supermarioneta. O sea, había que sacrificar incluso al actor y a la actriz, naturalmente. O sea, la marioneta debía reemplazar. O sea, como el títere, la marioneta, el muñeco. Y vamos a ver cómo eso lo hemos visto, incluso en teatro desarrollado en nuestro país. El trabajo de la máscara, la marioneta empieza a ser mejor que el actor en fuerza expresiva. Acá estamos en Rusia, el constructivismo ruso, Meyerhold, trabajando este escenario tan particular, con desniveles, toda la presencia del constructivismo ruso. La influencia aquí, la cantidad de autores entre el constructivismo y el futurismo son enormes. Fueron la época en que estamos viendo el comienzo de la Revolución Socialista, cuando se suponía que todo era un optimismo frenético, y lo muestra la trágica historia de Mayakovsky, por ejemplo, el malogrado poeta. Aquí es borrosamente otro montaje de la misma época. De nuevo los niveles, hay cantidad de arquitectos que están creando aquí este uso de escaleras, de espacios, escenas altísimas, y por supuesto la presencia de la luz, que está cambiando el uso de la sombra de una manera tremenda y está entonces permitiendo que trabajemos. Aquí no tenemos el sonido, que además el espacio sonoro empieza a ser muy importante. Ya después con la amplificación va a ser clave. Esto es Meyerhold y su teoría de la biomecánica. Gordon Craig ya se había fijado que el cuerpo del actor era muy importante. El cuerpo sin logos, el cuerpo sin palabra ya era importante.
ese cuerpo incluso sometido a movimientos repetitivos, a movimientos que es lo que vemos nosotros en la cercanía con la danza. Por eso uno entiende que la pasión entre Gordon Craig y la Isadora Duncan era inevitable. Hay un montaje de... Este es un Shakespeare, dice Masquerade, pero es un Shakespeare. Aquí otro montaje también con una escenografía de los constructivistas, escenografías que son muy atractivas. Varios montajes que van a ir inspirando a las vanguardias. Estos son los montajes coloridos, plásticos. Ustedes se dan cuenta acá que estamos muy lejos de las imágenes tiesas que podíamos tener del actor del Corral de Comedias o del Teatro Isabelino, o sea, o incluso de los coturnos. O sea, ya el escenario es parte de la puesta en escena. Esto cuesta mucho verlo, en nuestro país incluso es escaso. Y el monstruo es Wagner, y uno va y vuelve de Wagner. Hay un DVD muy notable que lo pueden comprar en el Nescafé de las Artes, como lo pueden encargar a Amazon, que se llama Wagner's Dream, que son las puestas en escena para la obra de Wagner de Robert Lepage, un director canadiense, y es impresionante. Esta no me acuerdo de qué director es este, que trabaja, creo que este es un Tannhäuser, si no me equivoco, y ahí están llenos de televisores, de monitores. Está hecho en el Palacio de los Papas de Aviñón. Es un montaje impresionante. Este es un Tannhäuser, efectivamente, de otro autor. Veamos lo que Wagner está entregando como posibilidades estéticas para ponerlo en escena. Tristán e Isolda, que hay montajes notables. Hay un David Hockney que es muy interesante, digamos, no lo pude encontrar en láminas. Hockney, un autor contemporáneo, moderno, se mete con Tristán y Isolda y hace una maravilla, sobre todo el primer acto del barco, ¿no? Aquí estamos con otro montaje, veamos acá el teatro de ruido, la sensación de destrucción, el trabajo sobre lo sucio, que va a ser algo que va a atraer profundamente a los autores de este postromanticismo, de estas vanguardias, ¿no? Lo sucio, lo oscuro, que está más en Shakespeare que en el mundo de Racine, que en el neoclasicismo. O sea, rompe con eso. Cuando ustedes revisan a Shakespeare y tratan de aplicarle la poética de Aristóteles, no funciona. No son piezas bien hechas. Las piezas de Shakespeare son sucias, están llenas de dimensiones que se pueden atacar. Entonces, por eso el encuentro de pronto de este estilo que viene del lenguaje shakespeariano con el mundo wagneriano, va a producir obras impresionantes. Esta es una puesta en el Teatro Real de Madrid, para creo que el Oro del Rin. Veamos lo que se es capaz ya a estas alturas de construir en un escenario, de desarrollar plásticamente. Aquí, el Anillo de los Nibelungos, una puesta en escena, todo esto se movía. Esto está, ahí está de nuevo, en las mismas piezas las cuales se usan para que pueda suceder la cantidad de efectos visuales notables. Fíjense por ejemplo, el dramatismo alcanza ese rayo de luz que arranca de esta grieta, la dimensión del actor, o sea, el actor cantante. Y aquí hay algo que es tremendamente importante, que la gran protesta de Gordon Craig, la gran protesta que va a hacer el mundo de Wagner frente al teatro, es rescatar el actor como cantante y como bailarín. No solamente como actor que dice un texto, sino como un actor que es capaz de poder cantar y convertir incluso hasta el verso más sencillo en canción, y que va a tener que estar preparado para danzar. Y por eso el movimiento va a ser algo muy importante. Aquí esto es ópera. Y aquí ven, bueno, escenógrafos contemporáneos, Max Reinhardt, un escenógrafo para un Fausto, una escenografía muy compleja que recuerda un poco, no sé si alguien ha tenido la suerte de ver el Fausto de Alexander Sokurov, un Fausto ruso-alemán, muy notable porque está todo muy apretado, tiene una cámara muy cerrada y toma un poco la idea de Max Reinhardt de un espacio lleno de ventanas, de puertas, que sean de lugares por los cuales se entra y se sale permanentemente. Aquí un salto en las vanguardias, porque esto es una recreación de un texto de Kandinsky, o sea, un texto entre comillas de Kandinsky, porque estaba lleno de dibujos, con música de Schoenberg, ni más ni menos, la sonoridad amarilla. Luego hay otros trabajos como este, que es un trabajo expresionista
les recordará el gabinete del doctor Caligari, el uso de espacios y por una profundidad de campo bastante sorprendente. Aquí hay una escenografía que me encontré dedicada a Margarita Xirgu, a la gran actriz española que se exilió en América Latina, en el año 31. Vemos escenografías en las cuales tienen una presencia como objeto en el escenario tremenda. Y aquí llegamos a la Bauhaus, que no podía dejar de hacer teatro también. La Bauhaus quiso hacerlo todo. Y por supuesto, estamos aquí con el ballet triádico de Oskar Schlemmer, que por supuesto tenía como religión las matemáticas. Y ahí se ve la geometría como elemento muy importante. Vemos otras escenas del ballet triádico. Las figuras son totalmente complejas y distintas. Estamos tan lejos de ese mundo de realismo, de pretender simular. Otro más. Aquí hay figuras con color, estas son también de la Bauhaus. Este es un montaje de Madame Butterfly inspirado por la Bauhaus. Este es un cruce que hubo en algún autor de la Bauhaus con Apia. Y este es un montaje que se hizo en Chile de uno de los grandes escenógrafos que hemos tenido, Herbert Jonkers, belga, que se vino a Chile a trabajar con Ramón Grifero y generó algunas más interesantes escenografías que hemos podido ver. Yo tuve la suerte de tener 2 escenografías de Herbert Jonkers y era fenomenal el trabajo, o sea, una capacidad de convertir el escenario en un espacio artístico sin que entrara el actor, donde ya el actor entraba y se convertía en parte de esa bellísima apuesta. Aquí está un homenaje a la Bauhaus que hicieron. Y 2 comentarios sobre Herbert Jonkers. A mí me tocó ver hizo 2 puestas de obras mías. Una, El deseo de toda ciudadana, en que colaboró con Ramón Grifero. Ahí él no fue el autor completo, pero hicieron dentro del escenario del Teatro de la Comedia, que es tan chiquito, construyeron una casa al interior, un departamento al interior, en el cual caían unas persianas y de pronto veíamos, las persianas se abrían y podíamos ver lo que pasaba, de pronto no, de pronto la luz entraba de distintos sectores y permitía una imaginación muy notable en el manejo del espacio. Y después tuve la suerte de trabajar con Herbert Jonkers con un material que ganó el premio del año en dirección de arte. Teníamos un escenario más o menos de esta profundidad, que es muy poquito para hacer teatro, un poco más largo, y tenía que construir como 12 espacios distintos. Y hizo una cantidad de juegos con puertas de demolición, de pequeñas oblicuidades, en lo cual toda la luz estaba hecha por vulgares ampolletas. No usó focos de ningún tipo, sino eran ampolletas que se encendían a distintos niveles, eran 24 ampolletas, yo me acuerdo. Un diseño que hacía que el espectáculo se deslizara en la penumbra y que el actor y el susurro, y era una actuación realista, se convirtiera en parte de una máquina. Y este es un concepto muy frecuente cuando trabajamos con el escenógrafo, en una máquina escénica compleja, donde el sonido, la luz, la actuación, la voz, todo formaba un solo cosmos. En esto, cuando digo la palabra, a estas alturas uno ya no habla en logos. Ezra Pound, en el ABC de la poesía, libro precioso, si los hay, habla de las 3 funciones que tiene el lenguaje poético. La logopeia, o sea, aquello que significa, o sea, lo que quiero decirte, el contenido, lo que puedo sacar en el diccionario. Pero 2 funciones más muy importantes del lenguaje. La melopeia, que es la musicalidad, y la fanopeia, la capacidad de generar imágenes, de que esas frases pueden generar imágenes que nos sorprendan. Si pensamos, hay poetas que son logopéicos, y los entendemos fácilmente, y otros que van dando su musicalidad, pensamos Lorca, y la fanopeia, pensamos en una obra que voy a comentar más adelante, El Público, donde ya el juego de imágenes es infinito. Este es un borroso montaje de Picabia, ya estamos en el surrealismo francés. Fíjense la cantidad de todas estas bolas enormes y los bailarines actores abajo. Y la presencia entonces de los ballets rusos, que son muy importantes, ahí Diaghilev y Nijinsky, o sea, todas leyendas del ballet y del teatro. Ellos, aquí está esta lámina, lamentablemente no hubo forma de encontrar algo mejor, está totalmente pixelada,
pero les da una idea de la locura demencial que fue Parade. Parade fue un espectáculo multidimensional donde Picasso hizo los decorados, la música era de Erik Satie. Con eso solamente ya pueden imaginarse el resto. Hay un decorado justamente aquí de Picasso para poder montar Parade. Y este señor, que le tengo aquí silbando, es Kurt Schwitters. Este señor tiene que estar conectado con el dadaísmo, está conectado con un sentimiento que él tiene del teatro de su época. El término que lo unificó para el teatro es la palabra Mers. Y le voy a leer un pequeño texto, quizás no tan pequeño, pero es pequeño, les juro, no es media página. Cuando él escribe en 1919 el texto A todos los teatros del mundo. Kurt Schwitters, notable personaje de las veladas dadaístas de la entreguerras, dice: colóquense unas superficies gigantescas, abárquense hasta la infinitud pensable, abríguense con colores, desplácense de manera amenazadora y destrúyase su liso pudor. Dóblense y turbúlense partes finitas y júntense infinitamente partes que agujereen la nada. Agítense velos al aire, caigan suaves los pliegues, que gotee el algodón y chispee el agua, que el aire vibre suave y blanco a través de lámparas de arco voltaico con miles de velas. Cójanse ruedas y ejes, pliéguense y háganse cantar sobre soporte gigantesco de agua. Bailan los ejes en centro rueda, ruedan bolas y barril. Ruedas dentadas que husmean dientes y encuentran una máquina de coser bostezante. Girando hacia arriba o encorvada, la máquina de coser se autodecapita patas arriba. Cójase una broca de dentista, una trituradora de carne, limpiadores de surcos de tranvía, autobuses, automóviles, bicicletas, tándems y sus neumáticos, también neumáticos de repuesto de la guerra, y defórmense. Cójanse luces y defórmense de la manera más cruel. Que choquen locomotoras, que bailen visillos y cortinas, que bailen las telarañas con los marcos de la ventana y que se rompa el cristal gimoteante. Hágase explotar máquinas de vapor con el fin de producir humo de ferrocarril. Cójanse enaguas y otras cosas parecidas, zapatos y pelucas postizas. También patines de hielo y tírense al lugar adecuado a donde pertenecen, y eso siempre en el momento adecuado. Por mí, cójanse también cepos, alarmas automáticas, máquinas infernales, el pez de hojalata en el que se hornea el budín y el embudo, naturalmente, todo en un estado artísticamente deformado. Las mangueras son muy recomendables. En fin, cójase todo, desde el tornillo del emperador hasta la redecilla para el pelo de la señora elegante, siempre de acuerdo con las medidas que exige la obra. Esto final es una ironía deliciosa. Ahí está todo lo que va a significar la gran entrada del dadaísmo, del surrealismo al teatro. O sea, todo puede ser posible. Vemos una escenografía de Kurt Schwitters. Fíjense la construcción, fíjense los ángulos, fíjense las posibilidades, fíjense la cantidad de proposiciones que tiene esta escenografía. Ahí la vemos de nuevo. Este es un trabajo ya inspirado para la Unión Soviética. Y aquí vemos de nuevo con Ubu Roi. Lo comentamos, Ubu Rey, el texto de Alfred Jarry, que fue presentado en 1897. Ubu Rey, que es este señor de ahí, Ubu Roi, Ubu, es una parodia a todo, es una burla gigantesca y fantástica, que parte riéndose del teatro, con la famosa primera palabra, que es merde, mierda, el merde, y por supuesto lo que va a ser propio de todas las obras de la vanguardia, el manifiesto inicial con que empieza el espectáculo. Un manifiesto en contra de todo. Ahí está de nuevo nuestro querido personaje Ubu. Esto es una puesta en escena que respetó a lo más posible el Ubu de Jarry, muy sencillo y muy casi infantil. Recuerden él como patafísico y creador. Los futuristas hicieron cosas insólitas también a su gusto, ¿no? Y entre otros, por ejemplo, el famoso evento del manifiesto de Firenze, donde le llovió de todo a Marinetti. O sea, salió al escenario y recibió un bombardeo de hortalizas gigantesco, y después él se dedicó a lanzar pollos vivos al público, etc. Y era casi el manifiesto, el momento en que se lanzaban las ideas que eran absolutamente epatantes y antiburguesas, se recibía este ataque del público, que era lo más divertido del espectáculo. Aquí vemos algunas escenografías de los futuristas.
Y aquí llegamos al contacto con una de las grandes figuras de la herencia de Wagner y de la obra de arte total, que es Bob Wilson, Robert Wilson, el que alguna vez se ha dicho que tiene un Asperger creativo. Es tan extraño su teatro, tan azul, tan blanco, tan perfecto. Robert Wilson saltaría a la fama gracias a su encuentro con Heiner Müller. Heiner Müller, el gran dramaturgo alemán que estuvo bajo la dictadura nazi, bajo la dictadura de la Alemania democrática, entre comillas. Heiner Müller reescribe Hamlet en el famoso texto de La máquina Hamlet, al cual vamos a hacer referencia en otras imágenes porque ha tenido montajes insólitos. Es un texto chiquitito. Yo estuve a punto de... no pude conseguirme porque son solo 3 páginas. Y es todo Hamlet. En solo 3 páginas, La máquina Hamlet. Puesto en escena por Bob Wilson, que hizo cualquier cosa. Heiner Müller le dijo, ponlo en escena, y él hizo cualquier cosa, con tal que el texto se susurraba, se decía, pero la escena no tenía absolutamente nada que ver con lo que habría sido la construcción de un director de escena del siglo XIX, poniendo en pie lo mismo que dice el autor. Acá vemos uno de los tantos montajes de Bob Wilson, tomando mitos. Aquí hay una escena preciosa, unos juegos escénicos absolutamente sorprendentes, los de Bob Wilson. Hay una pelea sin Melisanda, un trabajo bellísimo para la ópera de Debussy. Los trabajos de Wilson son sorprendentes, siempre va a ser un hallazgo. Aquí a Chile ha llegado solamente Happy Days, o Bonjours, o quieren llamarlo, de Beckett, que era un trabajo menor. Me tocó ver a mí, por suerte, este montaje Perséfone en Buenos Aires, que era de una riqueza de señales bastante sorprendente. O sea, si ven las máscaras, los gestos, el trabajo, la rigidez acá, el uso de un piso distinto, este personaje que es el narrador, el pastor, digamos, con un diseño de vestuario, diseño de muebles, diseño de espacio, diseño de luz, además del diseño sonoro que lamentablemente no lo podemos compartir. Y aquí damos un salto a un autor y un grupo muy interesante que es la Società Raffaello Sanzio, y un autor que es Romeo Castellucci. Romeo Castellucci es de las figuras más interesantes en este momento de la creación teatral. Este es un montaje, esto pertenece al ciclo que hizo de la Divina Comedia. Hay escenas que ustedes pueden ver, la colocación del público, donde está el actor sumergido. Ya aquí se ha roto todo lo que era la cuarta pared o el escenario a la italiana, o sea, destrozado. Acá esto pertenece a otro, no, creo que es del mismo material, con este de la Divina Comedia, con esta imagen cristológica. También pertenece en el Palacio de los Papas cuando queman un piano, pobrecito este piano. No quiero tentarme a hacer una demostración de un efecto Castellucci, donde vemos una extraña belleza que se apodera. Ahora, los trabajos de Castellucci usan muchísimo experiencias estéticas tremendas. En el MAC se presentó Bruxelles 09, no sé si Enrique tuviste la suerte de ver ese montaje, una pena. Era una maravilla, trabajaba con macrosonido, entonces todo lo que sucedía en el escenario estaba multiplicado por el sonido, o sea, cada roce molestaba y tenía escenas de una violencia emocional tremenda. Acá hay otro montaje de Castellucci. Castellucci, este espectáculo es un espectáculo que duplica los actores con estos muñecos que van duplicando la acción. Fíjense que en esto el texto, o sea, ustedes se dieron cuenta de la cantidad de imágenes ahí, la Divina Comedia y el respeto por el texto no es lo que hoy es la relación del director con el texto. O sea, el director va al texto para trabajar sobre él y ver qué imágenes genera, no el respeto absoluto. Está otro montaje Castellucci. Y esto pertenece al trabajo de Franz Castorf. Es una versión de Rapid City, pero en versión de izquierda, como ustedes ven. Marx, Lenin, Stalin y Mao. Franz Castorf, aquí esta es una puesta en escena de Wagner, para variar, hecha por Franz Castorf, que trabaja con signos pop. Aquí vemos también una escena operática, pero bastante... Y lamentablemente, no encontré una mejor fotografía.
es una versión delirante que estuvo en Chile 2 días de un tranvía llamado Deseo, dirigido por Frank Castorf. El escenario era una caja blanca, muy grande, que en algún momento de la escena el escenario se inclina completamente y se levanta y los actores tienen que sujetarse de los muebles para no caer y siguen diciendo el texto, lo cual genera un efecto hilarante y extraño que hace que curiosamente uno de todas maneras se emocione con el texto de un tranvía llamado Deseo y sigue el drama, que eso es lo maravilloso de Castorf. Ese texto además tenía, por supuesto, los agradables sobretítulos, para que uno entienda el alemán, pero de pronto el sobretítulo, la protagonista, Blanche Dubois, veía en el texto la acotación y se daba cuenta qué es lo que había hecho con su vida leyendo el texto. Lo cual era graciosísimo, porque sacaba absolutamente del formato. Y lo interesante es que, sin embargo, Castorf mantenía la emoción central de Tennessee Williams. Y este personaje que es el Kowalski, que cuando entra a escena dice, entra en un supuesto salvaje, uno se imagina a Marlon Brando, y este señor de sus años ya, bastante común y corriente, con una camiseta cualquiera, digamos, y está permanentemente la presencia de la música, este televisor que está transmitiendo escenas que están sucediendo detrás del muro, es una cosa muy loca. Frank Castorf, Autrefois, este salió súper borroso, pero un autor al cual yo le tengo un gran respeto. Esta es una versión de Fausto con Margarita, en el Fausto de Necrosius. Necrosius es un autor lituano, Esteban Necrosius, con K, que ha puesto en escena casi todos los clásicos, a todo Shakespeare, y el Fausto de Goethe. Me tocó verlo, tuve la suerte de verlo en París, la mala suerte que mi francés no es todo lo que yo quisiera, pero la buena suerte de poder verlo, lo que es glorioso. Y con este protagonista, que ha sido protagonista incluso de un Otelo, sin ningún maquillaje negro, un Otelo espléndido que se dio acá en Matucana 100 y que era una maravilla. Aquí damos un salto a Herbert Jonkers de nuevo. Este es un montaje, es una escenografía de Herbert Jonkers de que le hablaba, este escenógrafo belga chileno, para una obra de Ramón Grifero. Aquí tenemos también un montaje de Herbert Jonkers y Ramón Grifero. Vemos cómo aquí reconocemos influencias con mucho menos recursos económicos, pero influencias de todo lo que hemos visto en cruces y entradas de la arquitectura. Este es Jean Favre, belga. Vemos esto y nos llama la atención inmediatamente el parentesco con la instalación. La instalación y la escenografía empiezan a tener un diálogo muy, muy interesante, donde el actor es un objeto más y su voz un sonido más. Y la historia, un elemento que está apareciendo de otro modo. Ya no es el desarrollo lineal, ni es la unidad de acción, tiempo y lugar del mundo de Aristóteles. Este montaje estuvo en Chile, en el Teatro Municipal de Las Condes, de Thomas Ostermeyer. Es el Hamlet de Thomas Ostermeyer. Ahí está la figura de la boda, ahí está mirando la tumba, está al comienzo de la obra. Y este ya es un montaje de Suzuki, un director japonés, muy pop, muy jugado. Este otro director japonés dirigiendo una versión de Titus Andronicus. Un Titus Andronicus en el momento que a la liviana le cortan la lengua y le cortan las manos. Veamos cómo lo pone en escena y se fijan ustedes el potencial expresivo que esto tiene, que está lejos de todo, de depender del texto. O sea, la imagen es tremendamente potente. Esta es una versión del mismo director, pero de una versión de As You Like It, o sea, una comedia shakespeariana en versión pop industrial. Otro montaje, estos son montajes de otros autores contemporáneos, no quiero tapar de nombres. Quería llegar a Grotowski y al uso del cuerpo que Grotowski va a desarrollar en El Príncipe Constante, Calderón de la Barca. Este es el cuerpo que Artaud esperaba, ¿no? El cuerpo retorcido, el cuerpo tocado, el cuerpo destrozado por el texto, el cuerpo destrozado en el teatro. Y aquí la Furalbaus, trabajando con sus grandes espectáculos, grandes eventos, la Furalbaus de nuevo, y un espectáculo de danza-teatro que tiene que ver con otro autor japonés, que va a trabajar los cuerpos. Fíjense que ya el actor ya está al servicio de una imaginación desatada. Este es un autor belga que también estuvo en FITAM acá,
un espectáculo sobre los ciervos. Y vamos a tener que llegar por aquí, porque tengo como 40 PowerPoint más, para mostrarles esto que es muy interesante. Este es el teatro Bouffe du Nord de Peter Brook. Peter Brook es quien construye la idea del espacio vacío como un elemento central, lo que le hablaba del cero, del grado cero del teatro. Esto es ni más ni menos que la escenografía de Hamlet. Un Hamlet, como ustedes ven, sencillísimo, con un músico con instrumentos hindúes y con nada más que cojines, para representar completo el Hamlet, en que Hamlet es negro. Esta es la escenografía del Gran Inquisidor, que también estuvo acá en Fitama hace algunos años, de Dostoyevsky, y en el escenario prácticamente no hay nada. Y esto también lo pudieron ver algunos de ustedes, quizás la ópera La Flauta Mágica, la versión de Peter Brook, reducida al mínimo, con el mínimo de elementos, con estos juncos que se detienen con gestos menores. O sea, todo es menor y está reducido a lo más sencillo. Estamos ya en la hora, es muy tarde, tenemos PowerPoint, pero para tener hasta la pared enfrente, digamos, que fuera una cantidad de gente. Lo único que quiero que se lleven. Hay una proposición que venga el próximo. Difícil. Tendría que ver ahí muchas cosas, teníamos que ver. Porque, bueno, se quedaron fuera un montón de cosas que queríamos mostrarles, pero no, es que no es tanto como para otro lunes, digo. No sé, yo quiero que se lleven este momento que está viviendo el teatro, que es un momento de gran tensión. Me tocó en la muestra de dramaturgia actual, dirigida por Manuela Infante, una directora muy interesante nuestra, que aceptó dirigir la muestra de dramaturgia solo si le permitían jugar con ella y romper el molde de que un director, un texto. Entonces llamó a 4 directores, una coreógrafa, 3 escenógrafas, 2 músicos, para los 5 textos. Y repartió esto y quedó convertido en 12 montajes. Uno hecho por escenógrafo, otro por el coreógrafo, otro por un director, otro por 2 directores al mismo tiempo, otra obra en fragmento, otra obra, trabajadas todas de distintas formas. Esta muestra de dramaturgia promete ser muy interesante, pero lo primero que pasó en la primera reunión que tuvimos, soy una especie de apuntador, o sea, voy tomando notas. Mi misión es sencillamente ser testigo. El escrito lo van a ver publicado en los medios después. Yo voy contando lo que pasa, tal como se estoy contando a usted ahora. Inmediatamente fue la tensión entre los dramaturgos que decían, sí, pero esto es una muestra de dramaturgia. Como diciendo, ¿y el texto? Pero es una muestra también de teatro. Y el teatro tiene que tener estas 3 funciones que les decía. La logopeya, bienvenida, la melopeya y la fanopeya. Es un mundo de imágenes, es un mundo donde, de alguna forma, la lección que nos dejó Wagner es intransable. Estamos en un sitio donde se cruzan las artes, donde yo ya no sé cómo escribir. Sé que hay concursos que tengo que mandarle escritos como para que parezca teatro del siglo XIX. Es muy difícil encontrar sitios donde uno mande el teatro que uno declara irrepresentable. Una referencia a un último espectáculo, a la gran obra de García Lorca, El Público, que me tocó verla en su estreno en el año 87. En el año 87 esa obra permaneció oculta por su temática y por sus dificultades, la temática homosexual y sus dificultades escénicas. O sea, imposible montar. La hizo pensando eso. Me tocó verla en el Centro Dramático Nacional, que es como el teatro municipal nuestro, que habían sacado completamente las butacas, todas las butacas fuera. Esto en Madrid. Todas las butacas fuera. Y en lugar de las butacas, arena acrílica de color calipso, brillando con el efecto de las luces, un telón arrugado de cartón piedra, enorme, y la acción solo posible ser vista desde los palcos, que trata de no sé qué, de lo que es la belleza, de lo que es el teatro, de lo que es la representación. Entre medio hay una temática homosexual, pero lo central es el personaje del director, que está tratando de que el público pueda comprender lo incomprensible. Fue la última obra que escribió Lorca. Se dice que llevaba otra obra el día que lo mataron, una obra sobre Sodoma, curiosamente, que no se, dicen que se perdió.
la leyenda dice que la pareja de García Lorca se quedó con los textos y se perdió después la pareja y se perdió el texto. Pero el último texto que tuvo fue el público, no está en la edición de Aguilar, naturalmente. Sí en la de Galaxia Gutenberg, porque fue censurado, en la edición de Aguilar fue censurada por el franquismo, y el texto es un desafío a la puesta en escena. Acá no se ha hecho nunca por razones obvias, es de una dimensión tremenda, o sea, requiere violentar un teatro para que entren entonces todas las artes, porque ahí sí que estaban todas las artes, todas, absolutamente todas. Y que ese es hoy un extremo del teatro, y en el otro están Chekhov, Beckett, en el silencio, en la miniatura, en lo más sencillo, en lo minimalista, y en el otro extremo, lo máximo. Al medio, gente muy interesante, como las propuestas de Peter Brook. Y mucho más. Muchas gracias.